Buen día, soy el doctor Luis Antonio Pando Orellana del Centro para la Atención de Lesiones Cerebrales. El día de hoy decidimos grabar una cápsula informativa con un tema muy complejo que ya mencionamos. Lo vuelvo a mencionar porque es tremendamente difícil poder llegar a un acuerdo, y más un acuerdo entre médicos. He estado revisando la bibliografía y me topé con un libro de la Universidad de Johns Hopkins que se llama The Intentional Brain, el cerebro intencional, y habla de la búsqueda por una historia de la neuropsiquiatría. Resulta que en el siglo XIX se acuñó el término de psiquiatría en Alemania, cosa que al doctor Henry Moseley, inglés, no le pareció para nada. El doctor Moseley no es cualquier persona. En los siglos previos, en las etapas previas, se le llamaba alienistas a los que se dedicaban a la salud mental, que más bien era liberar a los enfermos de sus cadenas porque los metían a cárceles. De hecho, hay libros muy importantes como el de Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, que habla de eso, de la historia de la medicina y particularmente de la historia del alienismo. El hecho es que se empezó a hablar de salud mental. La salud mental, lo que sea que quiera decir, no es más que la homeostasis, es decir, el equilibrio entre las diferentes funciones cerebrales superiores que mantienen cuerdo, por decirlo de alguna manera, a la persona, es decir, funcional en tanto a relacionarse con otros seres humanos y con su medio ambiente. El tema es que tanto salud mental como el término psiquiatría ha sido terriblemente agredido, incomprendido, utilizado, vituperado. Ciertamente los primeros psiquiatras venían del ámbito neurológico. Y esto hasta la fecha se considera una especie de paternidad de los neurólogos sobre la psiquiatría, cosa que ni es verdad ni debe ser así. En las épocas de las interguerras, hablo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, las fisuras, la separación entre la psiquiatría y la neurología se dio más fuerte por los trastornos que los soldados presentaban en las trincheras y que los generales interpretaban como una especie de cobardes que no había que tomar en cuenta. La primera asociación neuropsiquiátrica que se formó y el primer journal o revista médica que habló de esto fue en 1921 y pasó de ser el journal de la locura, Insanity, a el journal de psiquiatría que hasta la fecha es vigente. Después, hacia mitad del siglo, un poco más allá, después de la Guerra Mundial, en 1980 se intentó revivir el término neuropsiquiatría. Y neuropsiquiatría no nada más implica saber neurología y psiquiatría, que hay que saber las dos. No hay neurología sin psiquiatría y no hay psiquiatría sin neurología, pero es mucho más complejo. Si hablamos de las funciones cerebrales superiores como la conciencia, nada más el tema conciencia no es un tema resuelto. La inteligencia, el lenguaje, el cálculo, la sensopercepción, el afecto, la introspección, el pensamiento abstracto propios de la especie humana, o cuando menos eso creemos. La definición en el campo
entre los psiquiatrías pasó de un término alienista a volverse francamente términos legales para poder incapacitar personas y que han utilizado los estados para encarcelar a personas no deseables o para incapacitar a personas muy enfermas que no pueden ejercer sus derechos. Desde luego, la enfermedad mental es una enfermedad, o las enfermedades mentales es una enfermedad del cerebro. Entonces, Trimble nos refiere en su muy interesante libro, desde hace miles de años, desde la enfermedad sagrada que describió Sócrates, se refiere a que del cerebro vienen todas las sensaciones, todos los pensamientos, todos los sufrimientos, y esto lo podemos entender muy bien. Una persona inconsciente le podemos machacar un miembro y no siente nada. Sócrates y muchos otros filósofos pre- y postsocráticos hablaron sobre la conciencia. Y así nos vamos hasta Descartes y hasta nuestros días. No termina de estar bien definido y cae más en el ámbito de la filosofía y hasta de la teología que de la misma biología, a pesar de que se ha intentado meter al mundo de la bioquímica, al mundo de la patología, de la anatomía patológica, al mundo de la imagen con todos sus grandes avances, al mundo de la farmacología, y a pesar de eso no terminamos de entender bien de qué se trata y qué tratamos, más allá de las enfermedades típicamente psiquiátricas como puede ser la esquizofrenia o la bipolaridad, padecimientos de hospital psiquiátrico o de hospital de enfermos mentales o de locos, que no es un término médico, es un término popular. Pero esto tiene sus antecedentes. Para entender la neurociencia y en qué momento la neurociencia perdió el camino, hay que entender que cuando los psiquiatras conocieron a Freud, se casaron con Freud, que cuando conocieron a Skinner, se casaron con Skinner. Y entonces el tema se volvió psicoanalítico. Y el tema psicoanalítico no lo toma como una enfermedad del cerebro, lo toma de los pelos para afuera, literalmente. Lo que vive la persona, su historia, sus antecedentes, y todas las historias clínicas van en ese sentido y muy poco en el modelo médico, hasta por ahí de los años 50, 60 y todavía en los años 70 con gente como Lacan, muy importante en el mundo psiquiátrico, en el Hospital de Santa Ana en París. Lacan siguió el psicoanálisis lacaniano y aún se ha metido a la música, se ha metido a la literatura, se ha metido hasta el esoterismo, y no podemos olvidar la participación de Jung. Es entonces cuando las neurociencias se pierden. Es entonces cuando no entendemos que la psiquiatría no es el puente, la neuropsiquiatría no es el puente entre la psiquiatría y la neurología, sino que participa de muchas disciplinas. Y no está peleado con que se filosofe y que hasta se busque a Dios en este camino, pero no es la función del médico. Charcot en París en el siglo XIX y John Hewlins Jackson hacen un parteaguas. Charcot con su hipnosis, y quedó en ridículo con la histeria y su hipnosis. Y Hewlins Jackson cargándose hacia el mundo de las epilepsias. Y él sí trascendió en el mundo de las epilepsias con aquello de las epilepsias jacksonianas que llevan su nombre. Hacia el siglo XX, los
reflejos condicionados descritos por Pavlov en animales dan lugar a teorías vastas de cómo, a través de arcos reflejos, la conducta en animales y en el ser humano, en la etología o la conducta comparada, se viene dando y entra, como si el conflicto no fuera suficiente, entra el mundo de la psicología. Entonces los psicólogos entran sin ser médicos a estudiar la conducta humana. Y se dividen ramas dentro de la psicología que atienden, entre otras cosas, a los recursos humanos muy solicitados en el mundo empresarial e industrial. El colapso de la psiquiatría y junto con ella de la neuropsiquiatría sufre un colapso vigente hasta nuestros días, a tal grado que se duda de la viabilidad de una especialidad médica en el futuro, y que no dudo que se van a apropiar de ella psicólogos, neurólogos, psicoanalistas y anexas. ¿A dónde vamos en temas de lo políticamente correcto? ¿A dónde vamos con lo científicamente deseable?